Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Esta noche tenemos un invitado muy especial, que es Lalo Guerrero, que ya ha estado con nosotros varias veces en De Buena Fe para hablar sobre seguridad. Uno de los especialistas más socorridos en la materia, en los medios de comunicación. Todo el mundo pelea por conversar con Lalo, así que por eso estamos doblemente agradecidos de que hayas venido. No, el agradecido soy yo, estimado Gibran. Bienvenido a este espacio. Y antes de empezar con el motivo de la charla a la que te invité, que es hacer un balance sobre la gestión del secretario Durazo, me gustaría escuchar tu consideración sobre dos hechos recientes, uno de ellos extraño, no sé si inédito, eso lo sabrás mejor tú, que fue la detención de un exsecretario de la Defensa, del general Cienfuegos, en los Estados Unidos, y el posterior retiro de todos los cargos por parte de la Fiscalía de Estados Unidos en un acuerdo diplomático con México. ¿Qué nos dice esto? Hay quien habla, desde luego, desde el principio y sin hacer consideraciones de ningún tipo, de que se está promoviendo la impunidad, de acuerdos en lo oscurito, de teorías muy disparatadas, algunas incluso que relacionan el asunto con la felicitación, con la no felicitación a Biden. Hemos leído de todo estos días, pero tus análisis suelen ser más sosegados, así que nos interesa escuchar tu opinión sobre el asunto. Gracias. Pues mira, lo primero que sorprendió en esta carta que los fiscales publicaron hace un par de días retirando los cargos al exsecretario Cienfuegos fue que no hubo ningún tipo de consideración en relación con pruebas o términos como culpabilidad, inocencia, sino más bien se refirieron ellos a un criterio que tiene que ver con la sensibilidad del asunto y el tema de las relaciones exteriores de Estados Unidos, la relación con México. Me parece entonces que eso da pie a una interpretación sobre un arreglo político, un acuerdo político entre los dos países. Sí es algo completamente excepcional lo que sucedió, tanto por el rango del detenido como por el, digamos, término de esta historia, que no lo exculpan ni mucho menos, simplemente se retiran los cargos para que las autoridades mexicanas lo procesen acá, ¿no? ¿Qué veo yo? Pues primero me parece que hubo una presión muy fuerte de la cúpula militar al presidente, al fiscal y al el canciller Ebrard para una negociación con Estados Unidos para que trajeran de vuelta al exsecretario Cienfuegos. Esa presión de los militares puede estar relacionada con que quizás a algunos de ellos les preocupaba la información que el general pudiera soltar, digamos, en el proceso judicial en Estados Unidos. El tema es de lo más delicado que hay, tiene que ver con un posible vínculo, colusión, contubernio entre autoridades militares, altos mandos militares y el crimen organizado. Algunos interpretaron esto, el regreso de Cienfuegos a México, como la reivindicación, digamos, de una figura importante entre los militares, de una intromisión indebida de Estados Unidos en México y una reivindicación del personaje. Prácticamente todo el priismo salió en ese sentido, ¿no? Sí, a mí me parece que eso no sucedió. La reivindicación se hubiera dado si el general Cienfuegos hubiera regresado, digamos, después de que las autoridades americanas hubieran fracasado en acreditar esos delitos de los que lo acusan y si el general hubiera regresado limpio a territorio mexicano. No llegamos a ese momento, o sea, no se celebró un juicio, no hubo un juicio al general. Creo además que las condiciones en México, tanto de nuestro aparato de procuración de justicia como políticas, no son adecuadas
para ahorita una investigación a fondo sobre este presunto vínculo entre un exsecretario de Defensa y los cárteles. ¿Por qué? Porque el gobierno actual ha apostado, digamos, en gran medida a la institución militar como el basamento para lanzar su política de seguridad, ¿no? La Guardia Nacional, que es la creación institucional de este gobierno, pues está íntimamente relacionada con la institución militar, y me parece que ahorita sería un mal momento, digamos, tanto por los niveles de inseguridad y de violencia que hay, para que el propio Estado mexicano, teniendo a los militares como un aliado y un instrumento esencial en su lucha contra el crimen organizado, se pusieran a indagar, digamos, sobre los posibles vínculos de un exsecretario de Defensa. Entonces yo creo que esto realmente se va a arreglar con criterios distintos a los de justicia. Quizás hay un tema de gobernabilidad, hay un tema, le pueden llamar, de razón de Estado, de estabilidad política, como quiera llamársele, pero es ajeno al criterio de justicia, y esto va a, digamos, irse administrando en los siguientes meses. Seguramente se celebrarán algunas audiencias, seguramente habrá llamados de atención para Cienfuegos, pero no creo, la verdad, que vaya a haber ni prisión para el general, pues esto deja en una mala situación la relación con Estados Unidos. La gente de la DEA, por lo que sé, está muy irritada. Fueron años de esfuerzo, de estar recolectando información, de seguirle las pistas al exsecretario para finalmente detenerlo. Creo que se precipitaron, creo que no prepararon el terreno para lo que vino después, la reacción del propio gobierno mexicano, la derrota de Trump, y que se combinaran las circunstancias para que hubiera este gesto político de Trump con el gobierno mexicano de retirar los cargos. Y bueno, pues está por verse si en esta situación, con la llegada del nuevo presidente Biden, va a haber condiciones favorables. Yo no las veo, pero quizás los buenos oficios de la diplomacia mexicana pudieran aliviar los raspones que hubo rápido, para que conjuntamente puedan echar a andar una estrategia renovada de combate al crimen y además de reducción de violencia en México, porque como lo expresó el propio exsecretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, pues no, aunque se estabilizó, digamos, los niveles de homicidio en el país, no se logró la reducción pretendida en estos 2 primeros años, y necesitamos urgentemente ahí renovar la estrategia, juntar tanto las capacidades de Estados Unidos de inteligencia como las de México, pues para darle nuevo aliento a la estrategia de seguridad, y que esto no vaya a seguir inercialmente durante los siguientes 4 años, ¿no? Mencionas un concepto muy importante, yo sé que a ti te gusta la filosofía política, que es el de razón de Estado. Era ciertamente peligroso en cierto sentido para el Estado mexicano que alguien que fue secretario de la Defensa, que tuvo acceso a inteligencia, a información privilegiada sobre instalaciones estratégicas, sobre compras, sobre todo tipo de operaciones delicadas en el Estado mexicano, que pudiera hacer un trato con un fiscal en Estados Unidos para obtener penas menores, etcétera, etcétera. Es decir, sí ponía en una condición de vulnerabilidad al Estado mexicano más allá de la figura de Cienfuegos. ¿Le puedes explicar un poco a la audiencia de qué se trata ese concepto de razón de Estado y qué tanto tú crees que es válido blandirlo como argumento, que creo que es algo de lo que ha hecho la Cancillería en esta coyuntura? Pues sí, mira, más allá de entrar en consideraciones muy abstractas de filosofía política, yo creo que tiene que ver con un tema de gobernabilidad del país y de estabilidad política, y de mantener a las Fuerzas Armadas junto a ti, y no generar una sensación en las Fuerzas Armadas de que no se les defendió. Cienfuegos es un cuadro único,
porque es el único que lleva una carrera de más de 50 años en la Sedena. Recibió hace poco antes de su detención, fue el primer militar en recibir un reconocimiento justo por esos 50 años de carrera y de mérito militar, ¿no? Es un hombre vinculado con todos los cuadros importantes en el ejército mexicano, es enormemente respetado y efectivamente esta detención y el hecho de que el Estado mexicano aparentemente no estuviera ni siquiera informado y no lo defendiera, creo que causó un mal ambiente, ¿no? No creo yo, la verdad, que nos hubiera afectado a nosotros de manera crucial en la estabilidad política ahorita un juicio del general. Francamente, creo que el presidente López Obrador sí trae bien tomadas las riendas del país y goza de una legitimidad muy importante. Y creo que sin duda el juicio del general y su eventual culpabilidad o sanción por una colaboración con los cárteles hubiera quizás detonado los esfuerzos de una reforma modernizadora de las Fuerzas Armadas que también nos hace mucha falta, Gibran. ¿Y crees que con esto se retrasa o se oculta su urgencia? Yo creo que se pospone. Ok. No, es muy difícil, realmente es una institución muy hermética, muy reacia a cambios internos. Hubiera sido un pretexto muy bueno, justamente un asunto de contubernio con el crimen organizado para empezar a lanzar algunos cambios, implementar algunos cambios importantes. Tendremos que esperar y pues ojalá esto siga caminando bien, sobre todo por el tema que mencionaba de Estados Unidos, ¿no? A ver qué tanto se dañó o no el hecho, por ejemplo, de que se haya retrasado el reconocimiento a Biden. No sé qué tanto pudiera afectar. Yo creo que no va a afectar tanto, pero esto combinado ahora con el malestar de los burócratas de la DEA, a ver si no tiene consecuencias mayores. Esperemos que no. Hay la consideración en la opinión pública, más que en la opinión publicada, ya para muchos, de que el general Cienfuegos es narco, ¿no? ¿Tú cómo ves la credibilidad de esas acusaciones? A mí me salta mucho desde que las vi y creo que a buena parte de los analistas, porque es un caso muy distinto al de García Luna. No acusan al general de estar coludido con un gran capo o con una figura principal del crimen mexicano. Para muchos que no somos especialistas, como es tu caso, pues el nombre resultaba incluso desconocido. Recuerdo que por ahí tú publicaste referencias de qué es lo que se trataba. ¿Tiene credibilidad la acusación? ¿No es algo que parecería que corresponde a algo que sí hemos visto muchas veces en el ejército mexicano, que es que mandos medios se involucren con líderes criminales también de mediano tamaño? ¿O es una acusación claramente creíble? ¿Qué dirías tú por lo que has visto estos años, los cambios en las dinámicas del crimen y del ejército? Pues mira, es difícil pensar que se hubiera lanzado la DEA y el propio Departamento de Justicia se embarcaran, digamos, en una acusación sin tener bases sólidas. La DEA, la verdad, es la agencia de seguridad americana que me parece más rudimentaria de todas. Tiene los perfiles profesionales de quienes la integran, no son precisamente muy sofisticados. Son hombres, por ejemplo, obsesionados en estar deteniendo capos, y es lo que le han recomendado todo tiempo al gobierno mexicano. Y esa estrategia de estar arrestando capos nos ha costado muchísimo en términos de violencia y de fragmentación criminal. La verdad, no sabremos qué tan sólidas eran las pruebas que tenían ellos. Dicen que ya le pasaron al gobierno mexicano el expediente y que ahora lo va a analizar la fiscalía. No sabemos si le pasaron todas las cosas, porque también ellos obviamente tienen que guardarse algunos secretos
de cómo espían a funcionarios mexicanos. Entonces, claro, solamente entregarán aquel material que no revele sus fuentes de información. Y por otro lado, no sabemos si la propia Fiscalía también va a hacer público lo que le entregó Estados Unidos. Entonces, ahí andamos un poco en las tinieblas. Pero mira, así de bote pronto, yo creo que sí había algún vínculo. Efectivamente, no era con una gran organización criminal. Quizás justamente seleccionaron una organización más discreta para que esto no llamara demasiado la atención y pudiera pasar desapercibido ese posible vínculo, nexo o colaboración discreta para esa organización, ¿no? Pero bueno, la verdad es que aquí ya entramos en un terreno de especulación y a mí no me gusta mucho nadar esas aguas. A mí sí, yo creo que la especulación informada es el principal afluente de la conversación pública. La mayoría de las cosas nunca llegamos a enterarnos bien con información clara y sobre todo en política. Así que te agradezco que hayas realizado ese ejercicio y te propongo que continuemos después de un corte. Encantado. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe con Eduardo Guerrero. Le agradezco mucho que siga con nosotros aquí en esta conversación de buena fe con Eduardo Guerrero sobre el general Cienfuegos y también sobre lo que ha dejado la gestión del exsecretario Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y me gustaría que nos ayudaras a poner en perspectiva qué ha significado Durazo para la seguridad y la protección ciudadana en México, que es lo mismo que qué ha significado este gobierno, porque fue el primero, bueno, ha sido el único secretario de seguridad que hemos tenido. Hubo muchas promesas, como hacen todos los políticos en la campaña, pero sí que es uno de los dolores que vienen agudizándose cada vez más con los años. Yo creo que si lo evaluáramos desde la alternancia, quizá es el que ha venido creciendo más, uno de los malestares que ha crecido más, quizá el de la corrupción, pero con sus ires y venires se asemeje. ¿En qué lugar, si tuvieras que evaluar, tú que los conoces tan bien a todos, si tuvieras que evaluar al exsecretario Durazo, ¿dónde lo colocarías respecto a sus antecesores? Uno de sus antecesores, Gertz Manero, está ahora de fiscal. ¿Quién más se te viene a la mente? Medina Mora. Pues el propio García Luna. Renato Sales. Renato Sales. ¿Dónde colocarías a Durazo? Si tuvieras que hacer un ranking. Mira, en general, ahorita te digo dónde lo ubicaría yo, pero en general habría que decir, Gibran, que en México carecemos de una burocracia especializada en materia de seguridad pública y mucho menos en reducción de la violencia, ¿no? La verdad es que tú recordarás, bueno, no recordarás porque estás muy joven, pero yo sí, cuando tuvimos esas crisis espantosas de hiperinflación en los 80s en México y devaluaciones terribles, no teníamos una buena burocracia profesional en materia de economía ni de finanzas públicas. Tuvo que irse mucha gente a entrenar afuera del país, a hacer esas maestrías y doctorados que ahora a veces no se ven muy bien, para regresar a México y difundir ese conocimiento entre amplios cuadros del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía, para que tuviéramos ya una burocracia más sapiente, más experta y más diestra para lidiar con los problemas hacendarios y económicos. Pero eso nos llevó, Gibran, yo diría que unos 25 años, ¿no? En nosotros la crisis la traemos, explotó en 2008. Si le agregáramos 25 años a 2008, pues tenemos que pensar en 2033, 2035 por ahí para pensar
que ya se ha avanzado, digamos, en la conformación de burocracias en materia de seguridad más sofisticadas, más sapientes, más diestras para lidiar con las crisis que tenemos. Todavía nos faltan una década para eso, más de una década. Pero entonces estamos ahorita con jefes del Ejecutivo que llegan y que ponen en la cartera de seguridad a gente que primero pues es muy cercana. El tema es tan delicado que obviamente tienes que recurrir a gente que le tienes enorme confianza y que ha probado, bueno, sus buenos oficios en algunos otros cargos. Ese fue el caso de Alfonso Durazo. Alfonso Durazo pues es un funcionario público tremendamente experimentado, que sobre todo ocupó cargos muy importantes en materia de política social. Y justamente la propuesta con la que llegó Alfonso Durazo fue un poco de abordar el tema de la seguridad vía política social y de hecho la propuso como el eje de esta administración. Pero la política social, aunque es importante sobre todo para temas de crimen callejero, poco le hace al tema del crimen organizado, que es lo que más estamos sufriendo en México. Alfonso Durazo, que es un hombre brillante, se dio cuenta de que esa propuesta inicial simplemente no engarzaba bien con el problema que teníamos y al finalizar su primer año de gestión cambió el eje y dijo que en lugar de la política social, el eje iba a ser el combate a la corrupción. Ese enfoque es un enfoque mucho más pertinente, sobre todo para lidiar con estas mafias delictivas que están vinculadas con los policías y con también, ¿por qué no decirlo?, con los militares. Es ahí de donde también sacan tantas capacidades, ¿no?, para corromper, etcétera. Obviamente con las clases políticas locales y estatales, ¿no? Entonces me parece que ahí fue cuando él, que no era un hombre experto en el tema, después de ese primer año de aprendizaje, empezó a entender mucho mejor el fenómeno y propuso el combate a la corrupción. Ahora, pues, él duró apenas 2 años. Durante ese segundo año, la verdad es que ya no pudo hacer gran cosa y ya tampoco lo pudo hacer porque el eje, el instrumento de operación en estos temas pasó a manos de la Guardia Nacional y del Ejército. Él sobre todo se volvió más bien como un gestor con gobiernos estatales, con el Congreso, un comunicador del tema. Un gran coordinador de todas las instancias que tenían que ver, ¿no? De las mesas que tiene cada mañana el presidente de la República. Así es. Y mira, aunque no logró reducir la violencia y nuestros niveles de homicidios siguen a niveles muy altos, aunque tampoco han aumentado de manera significativa, digamos que el logro de él está justamente en esa contención del problema y en una caída de varios tipos de delitos callejeros, sobre todo robos de distinto tipo. Sí se logró, digamos, acentuar la caída, por ejemplo, de robo de vehículo, y generalmente ese robo está correlacionado con otros tipos de robo, como de casa-habitación, bancario, callejero, etcétera, que también cayeron. Y eso yo creo que tiene que ver, Gibran, con un tema del presidente, con este esquema de las coordinaciones regionales y el hecho de que ahí se den cita cotidianamente, diariamente, los jefes militares de la zona, con el secretario de Seguridad Pública Municipal, con funcionarios estatales en materia de seguridad, y le estén dando seguimiento a estos indicadores de robo, de ataques sexuales, etcétera. Cuando los tienes, digamos, todos los días en esto, generas una presión importante en los jefes policiales y yo creo que eso tiene que ver con la caída de este tipo de delitos. Entonces, ahí, digamos, sí hubo logros. Lástima que no son el problema central que tenemos en el país, pero que tampoco debemos subestimarlos, hacerlos a un lado u olvidarnos de ellos, ¿no? Claro. Sí existió ese logro. Y en perspectiva, yo veía el informe que presentaron el día de hoy y veía algunos números que me llaman mucho la atención, en el sentido que dices, por ejemplo, la disminución ya acumulada de secuestro, de robo de vehículo, que andan en el orden de los 25%, no recuerdo con precisión cuál es, que me resulta algo
bastante impresionante. Sobre todo en el caso del robo a vehículo por lo cotidiano que es y en el secuestro por la gravedad, ¿no? Es uno de los delitos que suele herir más a las sociedades y que desgraciadamente con los años se ha democratizado, por decirlo así, ¿no? El secuestro ha dejado de ser un problema solamente de los ricos. Pero todo esto parece obscurecerse por el indicador de los homicidios. Ahí acumulan una estadística mucho más reciente, que seguramente que si vamos más atrás, pues ponerlo en perspectiva nos hará dudar de cuánto se ha avanzado. Dicen que estos meses de agosto a octubre hay una disminución del orden del 8% de los homicidios dolosos, pero es un indicador que tiene bastantes variaciones, por lo menos según se ve en las gráficas. Estamos más o menos estancados en eso, ¿no? Sí, las variaciones, la verdad, se han movido en un rango de 2-3% para arriba o para abajo, un poquito mes con mes, pero yo te diría que son prácticamente idénticas las cifras de homicidio de este año que las del año pasado y las del año pasado que las de 2018. O sea, sí hay una especie como de piso, digamos, o techo del que no hemos podido movernos gran cosa. El tema de los otros delitos, estimado Gibran, es muy problemático porque son cifras que nos dan las fiscalías estatales y están basados en la denuncia de la gente. Y como tú sabes, pues la gente en México casi no se atreve a denunciar, ¿no? Tenemos la cifra negra famosa, pues de más del 90% en casi todos los delitos, incluido el secuestro. Y ahora con la pandemia, pues muchas de estas caídas en los delitos podrían deberse más también al miedo de la gente de irse a presentar a un ministerio público y de arriesgarse también al contagio. Entonces realmente ahí estamos, no sabemos por qué hay esta caída tan pronunciada en algunos delitos del fuero común. Yo creo que primero yo te diría, tiene que ver con el confinamiento y con que la gente modificó muchos comportamientos. Obviamente no salir a la calle, pues baja el riesgo, muchísimo el riesgo de que sufras un asalto, etcétera. Dejar el coche en el garage y moverte en otros medios, pues también baja muchísimo la cifra de robo de vehículo. Entonces yo creo que esa caída tan pronunciada en los últimos meses es un tanto artificial y posiblemente una vez que el desconfinamiento se logre, digamos, esas cifras van a regresar a sus niveles normales, aunque efectivamente sí hay una caída desde antes de la pandemia. O sea, las caídas que logró este gobierno en delitos callejeros vienen desde antes de la pandemia. Ya lo que ha sucedido en la pandemia, pues sí está, como te digo, en no sabemos exactamente ahí cuáles son los resortes que están moviendo estas cifras. Lo más confiable que tenemos en cifras delictivas son las encuestas de victimización del INEGI, que son muy rigurosas, con una metodología basada en las mejores prácticas internacionales, y ahí pues tenemos cifras espantosas, ¿no?, de los niveles de extorsión, de secuestro que hay en el país. Estamos hablando de cientos de miles de secuestros al año, de los cuales un 60% son secuestros express, que duran menos de 24 horas, y ya el 40% restante son otro tipo de secuestros más graves y complicados, ¿no? Pero quizás, digamos que para resumir como conclusión, yo diría que no se tuvieron muchos logros, pero tampoco estamos en una zona de desastre. O sea, más o menos se logró contener el problema de la violencia. Lástima que seguimos en niveles muy altos de homicidio. Estamos en los 30 homicidios por cada 100,000 habitantes, niveles muy similares a los de Brasil. Andábamos en 24 homicidios con Calderón en su peor momento, con 26, 27 con Peña. Ahora estamos en 30. Esto es en relación con la población, porque también esto es una tasa, digamos. Y en niveles absolutos, como te dije, seguimos con la misma cifra que ya desde hace 3 años casi, que son 3,000 homicidios en promedio al mes. Entonces podemos resumir en ese sentido que sí dejaron de incrementar
los homicidios, la tasa de homicidios se ha mantenido más o menos estable, más o menos como Peña Nieto entrega el país, en ese mismo nivel de homicidios estamos. Se han disminuido algunos delitos callejeros desde antes de la pandemia, pero pronunciadamente ahora, y parece que el mecanismo de coordinación de las mesas diarias o varias a la semana, dependiendo de la región de qué se trate, ha dado también sus frutos. Me gustaría regresar con ese tema, si te parece, e ir ahora a un corte. Encantado. Siga con nosotros, estamos conversando de buena fe con Eduardo Guerrero. La inseguridad y todas sus manifestaciones duelen mucho a la sociedad mexicana, no termina ese dolor. Y eso se refleja quizá en las encuestas de victimización que mencionaba hace un momento Eduardo Guerrero. Pero bueno, antes de ir a ese tema, quisiera detenerme un poco en la coordinación, en las mesas de seguridad que se han hecho en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, aunque ha habido algunos jalones con algunos gobiernos, en gobiernos municipales, bueno, más bien por regiones. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué sí funciona para disminuir algunos delitos? ¿Por qué también la pandemia y el confinamiento reduce drásticamente algunos delitos? Pero parece que al homicidio doloso no le hace nada. Pues mira, por una razón básica, y es que el fenómeno que tenemos de violencia en su mayor parte se debe a la operación de organizaciones criminales. Y esa operación no se ha visto alterada por la pandemia. Siguen las organizaciones con sus negocios trabajando muy fuerte. De hecho, aprovecharon la ausencia, digamos, de policías en algunas regiones rurales ahora con la pandemia y empezaron a hacer trabajos de filantropía social, entregando despensas. Lo vimos en Jalisco, lo vimos en Hidalgo, en Michoacán, algunas zonas del Valle de México, sobre todo el Estado de México. En fin, ellos están armando su propia base de apoyo y posiblemente durante el próximo proceso electoral se atrevan, como ya tienen, digamos, vínculos con varios liderazgos sociales importantes, van a proponer candidatos a puestos de elección popular a nivel local, ¿no? Y ahí si empiezan a rehusarse y empiezan a encontrar resistencia entre funcionarios partidistas o entre los propios precandidatos, vamos a ver, Gibran, pues atentados y niveles de violencia electoral quizás como no habíamos visto antes. Eso es algo muy preocupante que podría combinarse con el tema también del exacerbamiento de la conflictividad social por el tema del desempleo y además la confrontación ya muy clara entre Cártel Jalisco y el Estado mexicano, en lo que ha tenido como resultado el asesinato del juez Uriel Villegas, el atentado contra Omar García Harfuch y que posiblemente hay otra lista pues de figuras muy importantes tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y que estas personas realmente no se tientan el corazón y son muy agresivos y le apuntan muy alto cuando quieren generar problemas, se sienten muy agraviados porque el gobierno mexicano ha detenido como nunca, y este es un dato muy importante, Gibran, porque no se ha difundido en los medios. Por medio del monitoreo que yo hago de los arrestos, de las detenciones de crimen organizado, se están registrando desde enero un aumento del 200% en las detenciones de gente vinculada con Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo le atribuyo esto a un compromiso del gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos después de que ellos a fines del año pasado propusieron designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Eso
no le pareció al gobierno mexicano, le veían varios, que podría causar varios daños, que ahorita no voy a abundar sobre ellos. Entró en una negociación el gobierno con las autoridades americanas y me parece que de esa negociación hubo un compromiso de debilitar a este cártel y es por eso que ha aumentado tanto el número de detenciones, además del congelamiento de cuentas y de la eh, entrega del Menchito a las autoridades americanas, ¿no? La extraditación del hijo de Mencho, el líder de Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ante esa embestida, ha habido una reacción muy agresiva de Cártel Jalisco, justamente asesinando a funcionarios estatales, tratando de asesinar a funcionarios federales. En el caso de Uriel Villegas lo hicieron en su propia casa. Y como se filtró a la prensa, parece que hay una lista larga de blancos estratégicos que Cártel Jalisco quiere eliminar porque los considera sus enemigos. Mencionaban a Ya lo Marcelo veremos. Ebrard, a Santiago Nieto, Exactamente. que el Estado mexicano debe estar cuidando mucho en estos momentos a estos y a todos los funcionarios que fueron mencionados. Yo, la verdad, es que después de recorrer el país en esta aventura electoral a la dirigencia de Morena, me quedé con esa preocupación. No solamente porque es patente en muchas carreteras el descontrol de algunas instituciones del Estado mexicano, ¿no? Hay muchas fuerzas informales que están armadas y que cada quien tiene su control del territorio y sus fronteras, retenes, etcétera, etcétera. Pero también porque me contaron muchas historias de compenetración de políticos locales, sobre todo locales, con organizaciones criminales. Y uno de los estados que me causa más miedo de que suceda algo como lo que dices es quizá Guanajuato, ¿no? Que no se le ve mucha salida, donde se fue configurando un régimen político alrededor de distintas modalidades de crimen organizado, que ahora parece que está muy enraizado ya en la sociedad. ¿Ves algún otro estado que tenga esta condición? Sí, sin duda en Michoacán sigue habiendo, aunque ya no hay una gran organización como lo fueron la familia michoacana, los Caballeros Templarios en su momento, sí hay células importantes que están vinculadas con alcaldes. En Morelos también, sin duda, el propio Cuauhtémoc Blanco ha dicho públicamente, como en su momento también lo dijo Graco Ramírez, de que hay varios alcaldes de Morelos que trabajan con Guerreros Unidos o con los Rojos. Tenemos el caso pues, del propio estado de Guerrero, donde es el único estado donde además tenemos todavía algunas células guerrilleras en algunos municipios. Tenemos el caso de Tamaulipas, que aunque la gestión del gobernador yo creo que ha sido positiva, pues Reynosa sigue siendo un municipio complicadísimo en donde sin duda el crimen organizado ha logrado trasminar en las instituciones gubernamentales, ¿no? Sí, definitivamente, yo no te diría estados completos, entidades federativas completas, pero sí en varios municipios del país, sin duda, las autoridades están cooptadas por el crimen. Muchas veces no porque ellos quieran colaborar o hacer negocios con el crimen, a veces se trata de gente íntegra y muy derecha, pero que tiene que hacerlo, Gibran, porque si no los matan a ellos o matan a sus familias. Y entonces, pues, Claro. ante ese tipo de riesgo, pues ni modo, tienen a veces que hacerse como que no ven, ser omisos y de alguna manera colaborar con estas gentes, Sí, ¿no? es mucho más complejo que acusarlos de colusión y meterlos al tambo a todos, ¿no? Yo recuerdo la experiencia, por ejemplo, del padre Rangel en Guerrero, que hace intermediación para que no priven de los servicios públicos como el agua, para que no maten candidatos, y lo tiene que hacer en su papel de ministro de culto y de líder social también en ese entorno en el que vive y aunque ha sido muy cuestionado desde la Ciudad de México, desde luego, desde la comodidad de la comentocracia de la Ciudad de México, pues es la única solución, la única salida que hay a veces para generar un orden social más o menos vivible. Me gustaría pasar ahora a otro tema, que es el relevo. ¿Cómo ves a doña Rosa Isela como nueva secretaria
de seguridad. Y te lo pregunto porque muchos que se dicen expertos salieron luego a desacreditarla por inexperta, así como dictaminando inmediatamente. Tú tenías una opinión un poco más matizada. Sí. Bueno, a mí me parece que es una persona, digamos, primero con con experiencia sin duda en materia de seguridad, ¿no? De hecho, durante un lapso, me parece que 2 años del sexenio de Marcelo Ebrard aquí en la Ciudad de México, fungió como la jefa del gabinete de seguridad. Además, ha sido una mujer con mucha experiencia en temas de gestión social y tiene fama, además de ser, digamos, de tener el brazo de hierro, ¿no? Tiene un carácter fuerte y es una mujer, además, que conecta muy bien con la gente de abajo. Habla el lenguaje, comparte, me parece que los sentimientos y las emociones de mucha gente que vive en la pobreza, que vive en la marginación, y eso le da una ventaja, sin duda, de liderazgo y de saber cuáles son las necesidades de ellos. Este, Sin duda va a tener todo el apoyo del presidente, es una persona que goza de toda la confianza y me parece que les va a hacer marcaje personal a las autoridades militares y de la Guardia Nacional. Un poco para saber si están realmente haciendo lo que dicen que hacen, si las directrices presidenciales se están siguiendo al pie de la letra, con una especie, yo le llamaría quizás de auditorías territoriales, ¿no? O sea, a pie de tierra, estar viendo si realmente están actuando como están realizando los operativos que dicen que realizan, o si no está viendo ahí, la gente se da cuenta perfectamente cuando hay contubernio entre los soldados o la guardia y las organizaciones criminales, ¿no? Porque ven la pasividad, ellos saben dónde están ubicados los grupos criminales y a veces ven también la cercanía hasta el patrullaje especial que pueda haber a una casa de seguridad del crimen por parte de la autoridad. Entonces yo creo que Rosa Isela ahí, con los liderazgos que puede conectar a nivel social, puede estar generando inteligencia social para el presidente de manera muy útil y estarle llamando la atención a autoridades militares o de la Guardia que aparentemente no están realizando su encomienda como dicen que la realizan, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que puede ser un instrumento muy valioso, una figura muy valiosa para la política de seguridad, aunque no suficiente para lo que necesitamos. En realidad, necesitamos una estrategia nueva, necesitamos propuestas de mayor contundencia en los operativos, necesitamos algo más, acciones, imaginar acciones que puedan disuadir al crimen en distintas regiones del país, acercarnos con aquellos que sí han dado resultados. Estoy hablando de Yucatán, estoy hablando de la propia Ciudad de México, donde tenemos, bueno, la experiencia del propio López Obrador, la experiencia de Marcelo Ebrard. Tenemos que ver qué está haciendo García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Es muy importante la experiencia de Coahuila. Acaba de salir un libro coordinado por Sergio Aguayo sobre cómo Coahuila logró pacificar su estado, un estado que estuvo en llamas hasta 2012. Entonces hay también varias experiencias ahí y que a veces los políticos, por sus rivalidades partidistas y sus celos ideológicos y su orgullo, no platican. Ahí quizás valdría la pena un ejercicio de humildad y sentarlos a platicar a todos y que compartan sus experiencias. Desafortunadamente en la parte de la Ciudad de México, aunque aquí tenemos a grandes expertos como el propio Marcelo Ebrard, el presidente conoce muy bien el tema y otros, gente muy cercana al presidente, el fenómeno delictivo de la Ciudad de México es muy diferente al del resto del país. O sea, no podemos comparar Unión Tepito con los Zetas, bueno, lo que fueron los Zetas o Cártel Jalisco, Cártel de Sinaloa. Y ahí sí, a veces, como Rosa Isela estuvo muy centrada con esos equipos, necesita aprender mucho y familiarizarse rápidamente de esas experiencias
estatales y municipales para dar mejores resultados. Seguramente lo va a hacer, ¿no? Ojalá que sí, y nosotros vamos a invitar a todos esos gobernadores que nos dijiste, se nos acabó el tiempo, Eduardo, y no nos dijiste tu ranking de secretarios.